sin santidad nadie verá al Señor. Hay versículos que muchas personas usan para producir temor e inseguridad espiritual. Y una de las más comunes es Hebreos 12:14. La veo citada por todas partes para poder decir que una persona debe vivir en santidad o tener santidad o morir sin pecado o caminar con Dios o preservarse en la salvación. Note Hebreos 12:14, de dónde viene este pasaje. Seguid, ¿qué cosa? La paz. Note que esa parte siempre es ignorada. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero note la frase ahí al final, dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor. Y muchos interpretan esta frase como, si no eres suficiente santo, entonces no eres salvo. O algunos van a decir, si no perseveras en santidad, vas a perder la salvación. O dicen, la santidad práctica prueba quién realmente nació de nuevo. Pero antes de llegar a conclusiones doctrinales, debemos hacer preguntas importantes. Siempre que estudie un pasaje, hágase estas preguntas. ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿A quién se le está escribiendo Hebreos? ¿Qué significa santidad aquí? ¿Qué significa ver al Señor? ¿Está hablando de salvación o de la vida cristiana práctica? ¿El texto realmente enseña salvación por desempeño, por obras o por esfuerzo? O sea, la pregunta no es qué nos hace sentir este versículo, sino qué está enseñando realmente el autor. Ahora, tengo una verdad bíblica central para esta sección, para este pasaje. Hebreos 12:14 no enseña que el creyente gana, mantiene o prueba su salvación por medio de cierto nivel de santidad práctica. Enseña que el Hijo de Dios debe seguir la paz y la santidad, porque la falta de santidad afecta su comunión, crecimiento, testimonio y vida espiritual delante del Señor. En otras palabras, nada que ver con la salvación del alma, nada que ver con ser salvo para ir al cielo. Eso es muy importante porque una mala interpretación de este versículo mueve la seguridad de Cristo al desempeño humano. Hay quienes están confiando en sus obras. Tengo que hacer mi parte, tengo que ser bueno. Si usted está escuchando estas palabras, déjele digo, usted tiene que descansar porque es una carga que nadie puede sobrellevar. Nadie puede cumplir la ley de Dios y nadie puede vivir esta vida sin pecado. La Biblia claramente enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, somos mentirosos, hacemos a Dios mentiroso. O sea que pasajes como este a veces se usan para producir temor constante y convierte el crecimiento espiritual en un requisito para salvación. Y mezcla la salvación con el discipulado. Pero cuando se entiende correctamente, el creyente descansa en Cristo, la santidad mantiene su importancia. Y este pasaje habla de santidad, de vivir en santidad para tener comunión con Dios. Y el Evangelio permanece centrado en la gracia de Dios. Así que vamos a ver una interpretación correcta de Hebreos 12:14 en esta mañana. Y vamos a examinar cuidadosamente lo que el autor realmente quiso enseñar. Y tenemos siempre una estructura, y esa estructura comienza con la importancia de la pregunta. Y en esta sección siempre cubrimos la pregunta con sus variaciones. Hay suposiciones cuando se hace esta pregunta y terminamos con una respuesta sencilla y después vamos a desarrollarlo completamente. Note las preguntas y sus variaciones. La pregunta completa: sin santidad nadie verá al Señor, significa que el creyente necesita alcanzar cierto nivel de santidad para entrar al cielo. Ahora recuerde, siempre hay variaciones de la misma pregunta. La santidad práctica prueba salvación. ¿Puede una persona ser salva y seguir siendo carnal? ¿Habla este versículo de comunión o de justificación? ¿Está enseñando perfección sin pecado? ¿Se puede perder la salvación por falta de santidad? Recuerde, la suposición es muy importante. La suposición común es esta: si una persona no crece suficientemente en santidad, entonces nunca fue salva. Otra manera de decir, si muere sin haberse confesado, vivir bien delante de Dios, entonces no murió en santidad, por lo tanto no verá al Señor. Y cuando dicen verá al Señor, se refieren de ir al cielo. Piensan que eso significa esa entrada al cielo, ir al cielo. Pero el pasaje, recuerde, no dice eso. Y vamos a ver el contexto de Hebreos 12 y Hebreos, todo el libro de Hebreos, porque entonces habría armonía o contradicciones. Recuerde, esta idea produce preguntas serias, porque si dicen tienes que crecer en santidad, la pregunta que yo hago entonces, ¿cuánto crecimiento es suficiente?
quien define el nivel requerido. ¿Qué es la santidad para usted? Y luego otra persona dice, no, la santidad es esta. ¿Cuánto debemos vivir en santidad? ¿Qué hacemos con creyentes carnales en la Biblia? Parece un hombre llamado Lot. Vivía entre los sodomitas, un hombre que no vivía en santidad. Vemos a otros personajes que lucharon también con el pecado. Pablo luchó internamente, Romanos 7 lo describe. Vemos a los mismos discípulos de Cristo. ¿La seguridad descansa en Cristo o en la evaluación personal? Ahora, la respuesta sencilla que le voy a dar en este momento es esta. Hebreos 12:14 no enseña salvación por desempeño humano. El pasaje exhorta al creyente a seguir la paz y la santidad práctica porque ambas afectan su vida espiritual y comunión con Dios. Ahora sí vamos a entrar a una respuesta bíblica razonada, completa. Todos los pasajes están ahí, con la excepción creo de 2. Le voy a pedir que vaya a Hebreos en unos momentos. Note, primeramente vamos a contestar al ver el contexto. El contexto no trata de cómo ser salvo. Antes de interpretar el versículo, debemos siempre mirar lo que está alrededor. Escuche esta frase, el contexto manda. Dígalo usted, el contexto manda. Siempre el contexto manda. Y el contexto de Hebreos 12 no está explicando cómo nacer de nuevo, está explicando cómo trata Dios, escuche esto, a los que ya son sus hijos. Porque mire, el contexto habla de disciplina paternal. En Hebreos 12:6 y en el mismo contexto dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces el contexto está hablando de cómo, no está hablando de cómo convertirse en hijo, está hablando de cómo Dios trata a sus hijos. La disciplina no es para condenación, es para formación. ¿Cómo es la manera que una persona se convierte en hijo de Dios? ¿Cuál pasaje cita usted para probarme eso? Juan 1:12, ¿qué más? 3 pasajes en Gálatas, todos somos hijos de Dios por la fe. Es por creer en Jesucristo. Primera de Juan también habla de eso. Entonces nosotros sabemos en las Escrituras que la forma en que una persona se convierte en hijo de Dios es por la fe. Pero cuando el Señor nos recibe como hijos, este pasaje habla de lo que sucede cuando un hijo no vive en santidad. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios disciplina. Por eso vemos que el contexto habla de crecimiento espiritual. Note Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, mire, para que participemos ¿de qué están conmigo? De su santidad. Entonces, ¿de qué trata el pasaje? Cuando habla sin santidad, ¿se puede conectar los pasajes en el mismo contexto? O sea que Dios toma a sus hijos por fe, somos nacidos a la familia de Dios, y ahora que somos sus hijos, Él quiere formarnos, quiere darnos crecimiento espiritual para que participemos de su santidad. La santidad aquí está conectada al crecimiento, la corrección y la madurez espiritual, no al método para obtener la vida eterna. Esa es una tremenda promesa que Dios nos da. Hijo de Dios es la promesa más grande, más fuerte, de una seguridad de ser hijo de Dios. El que a mí viene, ¿qué dice Jesús? Yo no le echo fuera. Pero cuando Dios le recibe a usted y no vive de su santidad, no participa de su santidad, ¿qué va a hacer Dios? Le va a disciplinar. ¿Qué es la disciplina? Recuerden, no es el azote y el castigo como nuestros padres, porque a veces nuestros padres, sin saber, sin entender la disciplina, nos pegaban porque se querían desquitar, porque estaban enojados. Y muchos de ustedes pueden recordar lo que sucedía en sus casas. Había palos, había garrotes en algunos, había látigos, había manoteadas, quién sabe. Pero ellos no lo hacían muchas veces con un entendimiento bíblico. Pero Dios no es así. Dios no quiere nada más lastimarle. Dios no quiere dañarle. Él quiere formarle. Y el propósito de su formación es para que participemos ¿de qué? De su santidad. Número 3, el contexto habla de restauración espiritual. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea ¿qué? Sea sanado. Note entonces que el enfoque de este contexto es restauración, firmeza, fortaleza espiritual, caminar correctamente.
no está explicando aquí un plan de salvación. Nada que ver con la salvación. Tiene que ver con el crecimiento, la madurez, con la fortaleza. Está hablando aquí el Señor una formación de un hijo de Dios. Pero cuando el hijo de Dios no vive de esta manera, entonces su comunión está mal con Dios. Y eso es lo que se refiere en este contexto. Continuemos, letra B. Seguid habla de una búsqueda continua. Note la primera clave aquí es seguir. No dice ya llegaste, dice sigue buscando. Esta palabra nos muestra que la santidad práctica es un camino, no una meta ya alcanzada. Pablo mismo dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado. Él dijo, prosigo a la meta. Entonces la meta siempre es seguir creciendo, seguir madurando, seguir fortaleciéndonos. Y la palabra aquí implica esfuerzo intencional. Note de nuevo, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra seguir habla de perseguir, esforzarse, buscar diligentemente. La santidad práctica no es automática, debe cultivarse continuamente. Entonces vemos aquí, la exhortación implica crecimiento progresivo. Filipenses 3:12, lo mencioné, pero lo vamos a leer, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Note que el creyente sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue madurando, sigue obedeciendo y sigue desarrollando su vida espiritual. Nunca llegamos, nunca piense que usted ya llegó. No, el Señor dice, prosigue, sigue creciendo en santidad, sigue creciendo en el camino de Dios. Y el texto entonces no exige perfección absoluta. Si seguir santidad significa alcanzar perfección total, entonces ¿quién vería al Señor en el sentido de ir al cielo? Nadie, ni una sola persona. Porque los creyentes, aún los maduros, fallan, luchan y pecan. Mira, Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué dice ahí? No está en nosotros. Si alguien dice que no tiene pecado, dice, no, yo no peco, ya llegué a la santidad, está contradiciendo este pasaje. Mientras usted esté en el cuerpo, en esta carne, en esta vida, usted va a luchar con el pecado. Ahora, no es el mensaje, pero usted tiene que aprender a tener dominio propio, no permitir que la carne le domine. Usted debe poner su vida y su cuerpo en sujeción para hacer la voluntad de Dios. Ese es otro mensaje, porque a veces cuando hablamos de pasajes como estos, yo me adelanto pensando, hay objeciones siempre, pero nada más por si alguien lo pensaba, la santidad es requerida por Dios. No somos salvos porque nosotros vivimos en santidad, pero porque somos salvos debemos vivir en santidad. Note, letra C, la santidad aquí es santidad práctica. La Biblia habla de la santidad en más de un sentido, igual como menciona bautismo o cuando la palabra salvo aparece. Si no distinguimos cuál es cuál, entonces vamos a confundir el versículo. Aquí debemos preguntarnos, ¿de qué santidad está hablando Hebreos 12:14? Escuche esto, existe santidad posicional. Note 1 Corintios 6:11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué dice? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note que el creyente ya fue santificado en Cristo. Esta santidad es completa, es permanente y se recibe por gracia. Además, vaya a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Vamos al versículo 10. El libro de Hebreos enseña que esta santificación fue obtenida por el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:10 dice de esta manera: en esa voluntad somos, ¿qué dice la palabra ahí? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí notó? Cuando la Biblia habla en este pasaje de santidad o siendo santificado, significa que el Señor nos apartó para Él mismo en la posición de ser justificado. Por eso el pasaje anterior vimos lavados, justificado y santificado, los tres en el mismo renglón, hablando de lo mismo, es la salvación. Por eso ahora que usted es creyente, salvo, Dios nos llama
Nos llama santos, los santos que están en Santa Ana. Ahora, aunque sí, técnicamente somos pecadores salvos por gracia, yo creo que usted debe mejor identificarse como alguien que ha sido santificado. Somos los santos. Cambie su forma de pensar, porque si usted simplemente repite la frase, yo solamente soy un pecador salvo por gracia, usted va a estancar su crecimiento. Porque va a decir, yo no soy nada para Dios, yo vengo vengo del lodo cenagoso. Y todo eso quizás es verdad. Dios a todos nosotros nos salvó, nos libró. Hay un pasaje muy hermoso que dice, el que más es perdonado, más ama. Entonces usted debe reconocer que Dios le perdonó a usted, le perdonó todos sus pecados, la ha hecho santo. Usted no es menos que otro, no es menos que uno que vivió, creció en una iglesia o que tiene familiares cristianos. Usted es santificado. Cambie su forma de pensar. Dios lo santificó. Y el pasaje que leímos en Hebreos 10:10 dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Jesús pagó por nuestros pecados. Escuche, con su cuerpo. Hay muchos pasajes que muestran que fue con su cuerpo. Hebreos 10:14, ahí enseguida dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Entonces, antes de llegar a Hebreos 12:14, el autor ya había enseñado que los creyentes han sido santificados y perfeccionados por la obra de Cristo. Por lo tanto, la santidad que debe seguirse en Hebreos 12:14 no puede ser la santidad posicional que poseen todos los creyentes. Debe referirse a la santidad práctica que caracteriza la vida diaria del cristiano. Recuerde, existe una santificación posicional, pero también existe santificación práctica. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la santidad de la vida diaria: obediencia, pureza, separación del pecado, crecimiento espiritual. Esa es la santidad que Hebreos 12:14 manda a seguir, porque existe santificación glorificada también. Un día el creyente será completamente libre del pecado. ¿Cuándo será eso? La Biblia dice que la carne, nuestro cuerpo, no puede heredar la vida eterna, no puede heredar la gloria. Entonces nosotros vamos a tener que separarnos del cuerpo para poder ir al cielo. Entonces en la muerte usted puede estar en la presencia de Dios, pero recuerde que un día vamos a resucitar, pero no con un cuerpo corruptible, sino con uno incorruptible. Y así es entonces como tendremos entrada a la presencia de Dios. Eso se llama la glorificación. No es en esta vida, se llama la herencia de los santificados, la herencia que el Señor nos va a dar. Cuando un día le veamos, seremos como Él. Ahora mire, letra D, la santidad aquí debe decir la letra D, ver al Señor debe interpretarse correctamente. Ver al Señor debe interpretarse correctamente. Ahora, esta es la frase que más confunde a las personas, porque muchos asumen que ver al Señor significa entrar al cielo. Pero escuche esto, la Biblia usa esa idea más de una manera. Debemos dejar que el mismo contexto nos diga qué significa aquí. Ver no siempre significa salvación eterna. Quiero que vea Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice ahí? Verán a Dios. Aquí la idea incluye comunión, cercanía, percepción espiritual, habla de la relación con Dios. Y hay otros pasajes que relacionan la santidad con ver a Dios. Si usted quiere anotar estos pasajes, los puede anotar. Ya mencioné Mateo 5:8, los de limpio corazón verán a Dios. En Job 42:5, Job dijo, ahora mis ojos te ven. Primero de Juan 3:6 dice que el que permanece en Cristo le ha visto. En Juan 14:21, Cristo se manifestará al creyente obediente. Y en Santiago 4:8 dice que Dios se acerca a quienes se acercan a Él. Observe que en varios pasajes ver a Dios, verle o experimentar su manifestación está relacionada con pureza, obediencia, permanencia y comunión, no necesariamente con el momento de salvación. Porque mire, el contexto favorece comunión y experiencia espiritual, porque Hebreos 12 trata de disciplina, amargura, restauración, paz, santidad y caminar correctamente.
La idea es que una vida sin santidad entonces enfría la comunión, endurece el corazón y afecta la vida espiritual. Note que el texto no dice sin santidad nadie será ¿qué? No dice eso el pasaje. Recuerde, usted tiene que ver lo que dice el pasaje porque muchos añaden eso al pasaje. El autor aquí no está diciendo sin santidad nadie será justificado, nadie tendrá vida eterna, nadie será hijo de Dios. El mismo contexto explica la consecuencia. Note Hebreos 12:15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. La advertencia en el contexto es amargura, contaminación y daño en la vida espiritual. Y nos da un gran ejemplo. Esaú es el ejemplo que el autor escoge. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya veis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Observe lo que Esaú perdió. ¿Qué fue lo que Esaú perdió? Su primogenitura, y con ella venía la bendición, venía el privilegio. ¿Se perdió como hijo de Isaac? ¿Lo bendijo Isaac aún? ¿Lo bendijo Dios aún? Sí, pero perdió la herencia que a él le correspondía. Perdió una gran bendición. Y la falta de santidad entonces afecta comunión y herencia. El autor mismo nos da la interpretación. Las consecuencias de una vida sin santidad es pérdida de bendición, pérdida de privilegio y esa comunión enfriada. Igual que Esaú, el hijo sigue siendo hijo, pero ¿qué dice el contexto cuando el hijo no participa de la santidad? ¿Qué dice Hebreos 12? Dios disciplina, ¿correcto? ¿Y qué hace Dios o qué hace el hombre? La persona que peca desperdicia su herencia espiritual. No está hablando del cielo, sino las recompensas, la herencia que Dios quiere dar a los fieles. Pero ver al Señor en el versículo 14 no habla de perder la salvación, sino de perder la cercanía y la bendición de andar con Dios. Note que si usted aplica el pasaje como perder salvación, entonces sí puede acomodar todo lo demás, como vimos con Esaú, a esa idea de perder la salvación. Pero eso entonces ya contradiciría toda la Biblia. Entonces tenemos que armonizarlo. Y la forma que se armoniza es reconociendo que somos justificados mediante la ofrenda, la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo Jesús, usted es justificado, es lavado y es santificado. Por lo tanto, el pasaje aquí, podemos ver en su contexto, trata con disciplina, trata con pérdida de bendición, trata con amargura. ¿Y cuántos cristianos viven con amargura? Esa amargura brota porque es como una raíz que está introducida debajo de la tierra, no se puede ver, pero muchos tienen amargura en su corazón y de pronto empieza a brotar y da fruto. Y el fruto, una raíz amarga, produce fruto amargo y empieza a contaminar a los que están en su alrededor. Y pierde entonces las bendiciones, se aleja de Dios con una comunión enfriada. Es por eso que usted necesita predicación. Cuanto usted más se sienta sin ganas de buscar a Dios, usted arrástrese hasta la iglesia y aquí en la comunión con los otros cristianos le va a ayudar y también con la predicación. Porque muchos de ustedes, estos son los únicos momentos que están leyendo su Biblia esta semana. Porque mire, la Biblia, la última letra E, la Biblia sí presenta creyentes carnales. Algunos enseñan que todo verdadero creyente vive en santidad constante, pero la Escritura nos muestra otra realidad. Y créanme que yo sé, quizás hay muchos que tienen carga pastoral y quieren que la gente viva en santidad. Yo también, es mi anhelo que los miembros de nuestra iglesia vivan separados del pecado en santidad, viviendo para agradar a Dios. Pero no por una desesperación de falta de obediencia a su misión, voy entonces a torcer pasajes para decir, yo creo que ni salvos son. Tenemos que ver todo el contexto de las Escrituras. Por otro lado, yo he escuchado gente usar esta frase, no existen cristianos carnales o no existen creyentes carnales, pero la Biblia claramente nos muestra a hijos de Dios que fueron débiles, inmaduros y carnales
Y aún así, la Biblia los llama salvos. Lot era justo, pero carnal. Segunda de Pedro 2, 7 y 8 dicen así: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque ¿cómo le llama? Justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Lot era llamado justo, pero ¿dónde vivía? En Sodoma. Y no solamente vivía ahí, él se sentaba a la puerta. Y no solamente se sentaba a la puerta como líder, sino que les llamó a los sodomitas hermanos, hermanos míos. Entonces note que aunque él estaba en ese ambiente alejado de Dios, sus hijas crecieron siendo unas mujeres malvadas. Aquí Dios nos muestra que él era un hombre justo, un hombre creyente. Los corintios eran carnales. Recuerde que dicen que no existe un cristiano carnal. Note 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Observe la palabra carnales. Pero, ¿carnales en qué? Niños en Cristo. Un niño es un carnal. Y había creyentes desordenados. La Biblia, usted ve Tesalonicenses, 1 Corintios 5, creyentes débiles, inmaduros, creyentes que necesitaban disciplina, creyentes apartados, dice amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. La Biblia habla mucho de personas que no viven en santidad ni en obediencia a Dios. Se nos tiene que reprender duramente para que seamos sanos en la fe. Se tiene que redarguir, se tiene que exhortar, se tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no están viviendo o participando de la santidad de Dios. Se nos tiene que llamar a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Note que todo esto que le digo destruye la idea de que todo creyente necesariamente vive en santidad constante y visible. Usted debe cambiar, debe crecer, pero no para ser salvo, sino que usted fue santificado por la sangre de Cristo, por la ofrenda de Cristo, pero ahora para andar en santidad. Y si usted no vive en santidad, entonces lo que va a afectar va a ser su comunión con Dios, la bendición, la provisión, la protección, la paz. Todo eso, entonces usted no lo va a poder recibir. Dios va a disciplinarlo y lo va a hacer hasta que usted participe de su santidad. Si usted desobedece, Dios toma medidas más fuertes de disciplina a azotes. Ya los azotes son diferentes a la disciplina. Y si aún no hace caso, dice la Biblia que hay muchos creyentes que están bien dormidos ahorita. O sea que Dios les quita la misma vida. Yo no quiero eso para usted. Yo no quiero eso para mi familia. Yo no quiero eso para mi vida tampoco. Por eso hay que ser obedientes, vivir en santidad. Y número 3, vamos a ver lo que es una aplicación y discusión guiada. Ya entendimos lo que enseña el versículo. Ahora debemos saber qué hacer con esa verdad. En esta parte siempre aprendemos a responder con la Biblia. Recuerde, siempre respondemos usando la palabra de Dios. Una respuesta bíblica clara es cuando alguien le diga, no, mires, sin santidad nadie verá al Señor. La respuesta suya debe ser algo así. Este pasaje no trata de salvación. Este pasaje trata ¿de qué? Este pasaje trata de una vida en santidad, en obediencia, la santidad práctica. Porque el creyente ya fue santificado por Cristo Jesús. El mismo contexto en Hechos 10, y hay más pasajes, ni siquiera cité Hebreos 10 y Hebreos 12, el autor y consumador de nuestra fe. Y hay muchos otros pasajes en mismo Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, es por la fe. Todo el libro de Hebreos habla de Jesucristo, su sacrificio y la salvación por fe. Por lo tanto, este pasaje no trata de santidad práctica. Y debemos distinguir, recuerde, entre las doctrinas correctamente. Note Romanos 4:5, más al que no obra, sino ¿qué? Sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No su santidad, sino su fe. Letra B, entonces, ¿cómo responde a objeciones? Porque hay objeciones y casi no cubro esto, pero una de las objeciones es esto. Si no perseveras en santidad, pierde la salvación. Ya vimos que eso no es verdad. La Biblia en el contexto habla de disciplina. Pero ¿qué tal cuando dicen la santidad práctica? Prueba que realmente eres salvo. Eso tampoco es verdad, porque 1 Corintios 3:1 habla de creyentes inmaduros, carnales, niños en Cristo. Y la otra objeción es esta: si fueres salvo de verdad, vivirías en santidad.
Tampoco es eso, porque la santidad, aunque sí importa muchísimo mismo, es para honrar a Dios, para crecer, para servir y para caminar cerca del Señor. Lo que negamos es que el precio de la salvación es vivir nosotros en santidad. Es lo que Él hizo por nosotros lo que nos salva. Y alguien dice, entonces la santidad no importa. Eso no, mire, no estamos diciendo que la santidad no importa. La santidad importa muchísimo, ¿correcto? Pero no para ser salvo, sino para obedecer, para recompensa, para bendición. Siempre que usted hable con alguien, llévelo al Evangelio. Recuerde que el creyente es salvo por la fe. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió y vive en santidad, o no dice así, ok, y crea al que envió, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces la salvación descansa en Cristo, en su promesa y en su obra consumada. El creyente crece en santidad, no para ser salvo, sino porque ahora le pertenece al Señor. Ahora escuche esto, siga la santidad con todos, la paz, perdón, con todos, por eso es lo que manda el versículo. Busque la santidad activamente y no de forma pasiva. Siga creciendo espiritualmente. Tome la santidad seriamente. No descuide su comunión con el Señor por causa del pecado. Escuchen, yo no sé a quién estoy hablando aquí, pero hay quienes por su pecado no tienen comunión con Dios, no están leyendo la Biblia, no están orando. Tome la santidad seriamente, no convierta la santidad práctica tampoco en la base de su seguridad. Si usted dice, yo soy salvo porque me porto bien, usted está poniendo su seguridad, se está basando en algo que la Biblia no dice. Distinga correctamente entre la salvación y el crecimiento espiritual. Finalmente, descanse en Cristo mientras crece en obediencia. Recuerde, el creyente crece en santidad, no para ser salvo, sino porque ahora le pertenece al Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Bendice esta enseñanza, lo que hemos escuchado. Te pido que tu palabra pueda darnos claridad, entendimiento espiritual, Señor. Y sé, Padre, que al escuchar mensajes de una gracia gratuita, siempre hay objeciones. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender todo el panorama de la Biblia, que la salvación sí es por fe, no significa que ahora vivimos como nos dé nuestra propia gana, sino que la salvación ahora nos habilita por medio de tu Espíritu Santo vivir una vida que te agrada a ti. Y pido, Señor, que los hermanos que están escuchando tomen en serio la santidad y obedezcan, Señor, por amor a tu nombre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.